Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos creyentes en Colombia y en otras partes del mundo de habla hispana que están deseosos de continuar en esta serie que hemos titulado con toda propiedad Discriminación o Conciencia. Ya este es el sexto video donde estamos tratando a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, por lo menos en una forma muy somera, sobre este debate que se da en la sociedad neoepicúrea de la posmodernidad, la sociedad del mundo posmoderno. Y estamos hablando sobre el odio. Y hemos estado mostrando cómo el odio genera discriminación, que ese es un fruto de la naturaleza adánica caída en el ser humano. Por lo tanto, es un fruto de la carne, sancionado por la Biblia, la palabra de Dios, sancionado negativamente, quiero decir. Y comenzamos en esta ocasión por irnos al Salmo 37, versículo 8. En el Salmo 37, en el versículo 8, la palabra divina es muy clara cuando dice textualmente lo siguiente: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este pasaje de la palabra divina nos hace ver que el odio es un desagüe de aguas negras del ser interior de naturaleza adánica caída que conduce del enojo a la ira, de la ira a la irritación y de la irritación al mal. Es decir, repito, se trata de un canal de desagüe y de un canal de desagüe de aguas negras, de aguas hervidas in crescendo, en crecimiento, a un mal, otro mal, a un eslabón, otro eslabón, formando una cadena que puede terminar ahorcándonos. Por lo tanto, la palabra divina es muy clara al decirnos no al odio, no a la discriminación. Eso significa que los que por la gracia de Dios seguimos a Cristo, los que seguimos sus pisadas, no odiamos a nuestro prójimo. Pero como lo hemos de ver más adelante, tampoco somos permisivos, porque eso es diferente. Miremos enseguida lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 31. En Efesios, el capítulo 4, en el versículo 31, el inspirado apóstol de los gentiles, el convertido de Damasco, nos dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Noten ustedes ese orden: quítense de vosotros toda amargura, la amargura que lleva al enojo. Dice toda amargura, todo enojo, toda ira. Entonces la amargura lleva al enojo y el enojo lleva a la ira y la ira lleva a la gritería
y a la maledicencia. Pero dice, quítense de vosotros todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Por lo antedicho, el odio debe ser abandonado, pues terminará derribando el dique de nuestra vida y precipitándola al abismo. El odio terminará en la tragedia. En eso es que va a terminar el odio. En Hebreos, el capítulo 12, en el versículo 15, la palabra divina nos llega a decir lo siguiente, la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Noten lo que dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una raíz de amargura. Y esto nos hace ver que el odio es una raíz de amargura que nos impide alcanzar la gracia de Dios y causa dificultades y corrompe a muchos. Por lo tanto, el odio es una raíz de amargura que genera incredulidad y dureza de corazón. Y si hay incredulidad y si hay dureza, la persona no se arrepentirá, no se convertirá. Si la persona no alcanza la gracia de Dios por incredulidad, pues esta persona sencillamente no tendrá el nuevo nacimiento, no habrá nacido de nuevo, y por lo tanto esa persona no será salva. En su vida no ha habido un arrepentimiento del pecado del odio, del pecado de odiar, que debe hacerlo, reconocerlo y decir, Señor, odio a fulano, odio a tal grupo de personas, tengo odio contra los negros, tengo odio contra los grupos minoritarios indígenas, tengo odio contra las personas en X o Y situación. Debe confesar ese odio al Señor, ponerlo en la presencia de Dios y pedir perdón por ese pecado. Y volverse en verdad al Señor para que el Señor obre en él el querer como el hacer. Y esta persona contrita y humillada llegue a tener de Dios en su gracia el perdón de sus pecados y el nuevo nacimiento. Pero vamos más adelante a Job, el capítulo 5, el versículo 2. Job, el capítulo 5, el versículo 2. En Job 5, 2, el anónimo autor inspirado de este libro nos hace ver lo siguiente. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Por esta palabra sabia podemos ver que el odio es un resentimiento venenoso que termina matando al mismo necio que lo cultiva, que terminará generándole la muerte y por lo tanto generándole la condenación eterna. El reformador Martín Lutero, hablándonos del odio versus el amor y la superioridad del segundo sobre el primero, llega a decir claramente lo siguiente en un comentario que está fundamentado en Proverbios 10:12. Repito, Proverbios 10:12.
El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y dice el reformador: cuando viven el odio y la enemistad en el corazón, sin duda le traerán rencillas y amarguras. El odio, aun cuando no sea necesario que se lo exprese, sin embargo, no puede ser detenido para que no aparezca en público. Alguna vez su expresión se dará en el lenguaje pernicioso, en la demostración de la mala voluntad, en la maldición, en las rencillas, en la crueldad y hasta en el homicidio. El odio solo puede tener un deseo: el que cada uno sea enemigo de su prójimo y que hable lo peor acerca de él. Cuando oye que alguien está bien con el prójimo, comienza a despotricar contra él a tal punto que produce también en su interlocutor la misma manera de pensar y actuar. Por otro lado, el amor es una virtud pura y preciosa. Jamás maldice ni piensa mal de su prójimo. Más bien cubre los pecados, y no uno o dos, sino multitud de ellos. El amor no tiene deseos de reflejarse a sí mismo en los pecados del prójimo, ni de regocijarse maliciosamente en ellos. Se conduce de tal modo que no parece haber visto ni escuchado las fallas del prójimo. Y cuando las maldades del vecino no se pueden disimular, está pronto para perdonársela y hasta donde sea posible enmendar la falta. Donde no se puede hacer otra cosa, soporta los pecados del prójimo y no trata de hacer de una cosa mala una peor. Donde la gente tiene que convivir, habrá mutuas transgresiones. No puede ser de otra forma, jamás complacerá a los demás. En cualquier momento puede cometer un error. Desde que la gente tiene que convivir en sus respectivas situaciones de vida, aquel que quiera vivir en paz debe controlarse a sí mismo de forma tal que sea capaz de convivir con otros, de pasar por alto sus imperfecciones, de cubrir sus transgresiones y así evitar peores males. Ahora, si quieres vivir como cristiano y gozar de la paz en el mundo, debes hacer todo el esfuerzo posible para restringir tu enojo y no dar lugar a la venganza. Debes ahogar estas pasiones, subyugar tu ira bajo el amor, ser capaz de disimular y soportar aunque tengas que sufrir grandes injusticias. Si haces así, desarrollarás un carácter noble, capacitándolo para hacer mucho bien a través de la paciencia y la humildad, para ser un mediador, para abolir la enemistad y las rencillas y así reformar y convertir a otros. Luego, hablándonos de la disciplina cristiana en ley contra el creyente infractor por amor y no odio, nos dice el reformador lo siguiente, hablándonos de la disciplina cristiana en ley contra el creyente infractor por amor y no odio. Repito, en su comentario a Mateo capítulo 5, versículo 44, allí dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Repito, Mateo 5, 44. Dice el reformador: quizá te preguntes, ¿quedará el mal sin castigo? ¿Cuál sería el resultado si todo mal fuera tolerado y hasta encubierto? ¿No daría esto fuerzas a la maldad para que se produzca en mayor escala? En realidad, el oficio del gobierno civil y de todo padre de familia es implantar la aversión contra el mal y su castigo y restricción. Sí, a cada buen pastor y predicador, a cada buen cristiano, se le comisiona para amonestar
y censurar cuando ve que el prójimo comete pecados. Tal como en la familia un hermano ha de amonestar a otro. Pero estar en contra del mal e infligir el castigo por la autoridad es algo muy diferente a estar lleno de odio y venganza o tener mala voluntad y ser incapaces de perdonar. Pero no es contradictorio con el carácter del amor ser celoso y reprobar al prójimo cuando se lo ve caer en el pecado. El amor más bien desea su enmienda. Los padres corrigen con una vara al desobediente y obstinado hijo, pero no lo echan ni se convierten en su enemigo por su desobediencia. El objetivo es solo reformar el carácter del niño. De esa forma, debes censurar a tu hermano cuando peca y manifestar tu disconformidad e indignación para que perciba y confiese su mal obrar. Pero su obstinación no justifica que te conviertas en su enemigo o que te llenes de odio contra el prójimo. Aquel que verdaderamente ama se preocupará por su prójimo, quien transgrede la voluntad de Dios contra Dios y sí mismo. Pero no lo hará por odio o venganza. Cuando el cuidado y la amonestación no reforman, por cierto que el cristiano sincero debe separarse de su prójimo obstinado y tenerlo como un pagano, pero no por eso será su enemigo ni le deseará el mal. El enojo y la censura que surgen del amor sincero son muy distintos de la ira, el odio y la venganza del mundo, que solo busca su propio interés y es incapaz de tolerar oposición a su placer. El amor auténtico llega al enojo cuando el bien de un prójimo lo exige. No es insensible al mal y tampoco lo aprueba. Sin embargo, es capaz de tolerar, perdonar y encubrir todos los males contra él e intenta todo para mejorar a su prójimo. El amor sincero distingue entre el mal y la persona. No quiere al primero, pero es amable en grado sumo con el segundo. Se dice que en los días de la esclavitud en los Estados Unidos, un moreno que había logrado ganarse la confianza de su amo blanco, estando en la plaza de esclavos, vio a un esclavo anciano que estaba en venta, que se hallaba muy enfermo y acabado, y aquel moreno le rogó a su amo que lo comprara, que lo adquiriera. Su amo dijo: ¿para qué? Si ya es un anciano, está muy enfermo, está en unas condiciones muy malas. Y el moreno le contestó: mi amo, yo trabajaré al doble por él, yo lo cuidaré, yo procuraré en todo su bien. Y le rogó persistentemente al amo que lo comprara. Y entonces el amo le preguntó: ¿por qué insistes tanto en que yo haga esa compra? ¿Por qué quieres que yo compre a ese africano esclavo anciano? Y entonces él le preguntó: ¿es que tú ya lo conoces? El moreno le contestó: sí, ya lo conozco, mi amo. ¿Dónde lo conociste? En el África, de donde venimos. Claro que lo conozco. Sé cómo se llama fulano de tal. Y puedo hablar con él. Y le dijo: ¿y acaso entonces él allá fue un amigo tuyo, un pariente, un familiar tuyo? Dijo: no, él allá fue mi enemigo.
Él allí nos hizo muchas guerras y muchos males. Y entonces, ¿por qué quieres tú comprarlo? El moreno contestó: porque el divino maestro, el Señor Jesús, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si en verdad amamos al prójimo como a nosotros mismos, no le procuramos su mal, sino que procuramos su bien. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, los cristianos. En consecuencia, no odiamos ni discriminamos, pero tampoco somos permisivos, catapultando o poniendo bajo el escabel nuestras conciencias, como pretende el movimiento neoepicúreo de la posmodernidad y el secularismo de hoy. Tenemos que tener muy en claro todo esto. Amigos, somos el ministerio La Reforma Evangélica. Les habló su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe. Si desean, pueden llamarnos al número de celular 322-448-2093. O si desean, pueden suscribirse también a nuestro canal. Somos La Reforma Evangélica Círculo Cristiano Bíblico. Les deseamos las más ricas bendiciones del Dios del cielo. Y por eso nos despedimos diciéndoles Shalom. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.